Hola a todos, bienvenidos a Palabra y Vida Diaria. Yo soy Vicky Carabalí y aquí estamos leyendo la palabra de Dios todos los días. Hoy vamos a leer 5 capítulos del primer libro de Samuel. También estaremos haciendo el resumen de lo que leímos el día de ayer, pero lo primero es lo primero. Vamos a orar para entregar nuestra lectura en las manos del Señor. Amado Padre, vengo delante de tu presencia en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Te rogamos, Señor, por favor, envíanos el Espíritu Santo. Queremos conocer tu palabra de forma espiritual. Anula nuestra carne, nuestro entendimiento y nuestra sabiduría. No queremos interpretar tu palabra a nuestra forma. Queremos que sea el Espíritu Santo que nos enseñe, porque queremos conocer la verdad. Y la verdad solamente viene de tu Espíritu Santo. Señor, también te ruego que nos des fortaleza para volver cada día a seguir leyendo tu palabra, porque queremos aprovechar ese gran privilegio que tenemos. Sabemos que muchas personas no pueden hacerlo por una u otra razón, pero hoy en nuestro corazón has puesto el querer y hacer la lectura de tu palabra. Fortalécenos y ayúdanos a volver cada día hasta terminar este reto bíblico que nos hemos propuesto y que en tu voluntad está que así lo hagamos. Te pido todo esto en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. ¿Listos para la lectura de hoy? Veamos qué vimos el día de ayer. Ayer comenzamos con la primera parte del libro de Samuel y en el capítulo 1 vimos el nacimiento de Samuel. Vimos que Ana, una mujer estéril, ora por un hijo y además hace voto de entregarlo a Dios si él responde a su petición. Y así fue. Nació Samuel y fue entregado al servicio del Señor. En el capítulo 2 vemos que Ana ofrece una oración de agradecimiento, el cántico de Ana. Por otro lado, los hijos de Eli eran corruptos, eran ladrones y cometían graves pecados. En el capítulo 3 vimos el llamamiento de Samuel. Dios llama a Samuel y Dios le da un mensaje con el juicio en contra de la casa de Eli por la corrupción de sus hijos. Y eso fue lo que vimos el día de ayer. Hoy vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 4 de la primera parte del libro de Samuel. Vamos a tener a la mano nuestra guía de estudio bíblico. Si es la primera vez que estás viendo este canal, esta guía la puedes descargar directamente en nuestro grupo de Telegram. El enlace lo encuentras aquí debajo. Y si quieres saber cómo usarla en un ejemplo práctico, simplemente tienes que apuntarte a nuestros talleres y la información de esos talleres también la comparto en el grupo de Telegram. Así que ahí te espero. Abre tu Biblia en 1 de Samuel capítulo 4, sigue la lectura y vamos subrayando. Primera de Samuel 4. Los filisteos capturan el arca. Samuel hablaba a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a librar batalla con los filisteos y acampó junto a Eben-Ezer, mientras los filisteos acamparon en Afec. Los filisteos presentaron batalla a Israel y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en el campo de batalla como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Vayamos a Silo y traigamos el arca del pacto de Jehová, para que, estando en medio de nosotros, nos salve de manos de nuestros enemigos. El pueblo envió gente a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que habitaba entre los querubines, y los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con júbilo tan grande que la tierra tembló. Al escuchar los filisteos las voces de júbilo dijeron: ¿Qué gritos de júbilo son estos en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Entonces los filisteos tuvieron miedo, porque se decían: «Ha venido Dios al campamento». Y exclamaron: «¡Ay de nosotros! Pues hasta ahora no había sido así. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de manos de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda clase de plagas en el desierto. Esforzaos, filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead». Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido. Cada cual huyó a su tienda y hubo una muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. El arca de Dios fue tomada y murieron los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés.
un hombre de Benjamín salió corriendo del campo de batalla y llegó aquel mismo día a Silo, rotos sus vestidos y la cabeza cubierta de tierra. Cuando llegó, Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón temblaba a causa del arca de Dios. Vino pues aquel hombre a la ciudad, y al dar las noticias toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, preguntó: ¿por qué hay tanto alboroto? Aquel hombre vino deprisa y le dio las noticias a Elí. Ya éste tenía 98 años de edad y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. ¿Qué ha acontecido, hijo mío?, le preguntó Elí. El mensajero respondió: Israel huyó delante de los filisteos y hubo gran mortandad entre el pueblo. Han muerto también tus 2 hijos, Ofni y Finees, y el arca de Dios ha sido tomada. Cuando el mensajero hizo mención del arca de Dios, Elí cayó de su silla hacia atrás al lado de la puerta y se desnucó y murió, pues era hombre viejo y pesado. Había sido juez en Israel durante 40 años. Su nuera, la mujer de Finees, estaba encinta y próxima al alumbramiento. Cuando oyó el rumor de que el arca de Dios había sido tomada y que su suegro y su marido habían muerto, se inclinó y dio a luz, pues le sobrevinieron sus dolores de repente. Al tiempo que moría, las que estaban junto a ella le decían: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Pero ella no respondió ni se dio por enterada. Y llamó al niño Icabod, diciendo: la gloria ha sido desterrada de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: la gloria ha sido desterrada de Israel, porque había sido tomada el arca de Dios. Primera de Samuel 5. El arca en tierra de los filisteos. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Eben-ezer a Asdod. Tomaron los filisteos el arca de Dios, la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, encontraron a Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Tomaron a Dagón y lo devolvieron a su lugar. Al levantarse de nuevo de mañana al siguiente día, Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y sus 2 manos estaban cortadas sobre el umbral. A Dagón solamente le quedaba el tronco. Por esta causa, los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta el día de hoy. La mano de Jehová cayó sobre los de Asdod y los destruyó, hiriéndolos con tumores en Asdod y en todo su territorio. Al ver esto, los de Asdod dijeron: que no se quede entre nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano se ha endurecido contra nosotros y contra nuestro Dios Dagón. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les preguntaron: ¿qué haremos con el arca del Dios de Israel? Ellos respondieron: trasládese el arca del Dios de Israel a Gat. Y trasladaron allá el arca del Dios de Israel. Pero cuando se la llevaron, la mano de Jehová cayó sobre la ciudad provocando un gran pánico, y afligió a los hombres de aquella ciudad, y desde el más pequeño hasta el mayor se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, pero cuando el arca de Dios llegó a Ecrón, los ecronitas exclamaron: nos han traído el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Convocaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron: enviad el arca del Dios de Israel y regrese a su lugar para que no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, pues había un terror mortal en toda la ciudad, porque la mano de Dios los había castigado duramente. Los que no morían estaban llenos de tumores y el clamor de la ciudad subía al cielo. Primera de Samuel 6. Los filisteos devuelven el arca. Estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron: ¿qué haremos con el arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera podemos devolverla a su lugar. Ellos dijeron: si enviáis el arca del Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino ofrecerle una reparación. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Ellos dijeron: ¿y qué reparación le pagaremos? Ellos respondieron: conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga os ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Haréis, pues, figuras de vuestros tumores y de los ratones que destruyen la tierra,
y daréis gloria al Dios de Israel. Quizá aligere su mano sobre vosotros, sobre vuestros dioses y sobre vuestra tierra. ¿Por qué endurecéis vuestro corazón, como los egipcios y el faraón endurecieron su corazón? Después que los había tratado así, ¿no los dejaron ir y se fueron? Haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo. Uncid las vacas al carro, pero no dejéis que sus becerros vayan tras ellas, sino hacedlos volver al establo. Tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar como ofrenda por la culpa las pondréis en una caja al lado de ella, y dejaréis que se vaya. Y observaréis si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes, él nos ha hecho este mal tan grande, y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Aquellos hombres lo hicieron así. Tomaron 2 vacas que criaban, las uncieron al carro y encerraron en el establo sus becerros. Luego pusieron el arca de Jehová, la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores sobre el carro. Las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían recto, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda del camino. Los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semes. Los de Bet-Semes estaban segando el trigo en el valle. Al levantar los ojos divisaron el arca y se regocijaron de verla. El carro llegó al campo de Josué de Bet-Semes y se paró allí, donde había una gran piedra. Ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual se encontraban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día. Cuando vieron esto, los 5 príncipes de los filisteos regresaron a Ecrón el mismo día. Estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en reparación a Jehová: por Asdod 1, por Gaza 1, por Ascalón 1, por Gat 1, por Ecrón 1. Y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos pertenecientes a los 5 príncipes, así las ciudades fortificadas como las aldeas sin muro. La gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová está en el campo de Josué de Bet-Semes hasta hoy. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir a 50.070 hombres del pueblo, y lloró el pueblo, porque Jehová lo había herido con una mortandad tan grande. Los de Bet-Semes dijeron: ¿Quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? ¿A quién la enviaremos nosotros? Entonces enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriath Jearim, diciendo: Los filisteos han devuelto el arca de Jehová. Descended pues y lleváosla. Primera de Samuel 7. Vinieron los de Kiriath Jearim, se llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardara el arca de Jehová. Samuel, juez de Israel. Desde el día en que llegó el arca a Kiriath Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel suspiraba por Jehová. Habló entonces Samuel a toda la casa de Israel diciendo: Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad de entre vosotros los dioses ajenos y a Astarot, dedicad vuestro corazón a Jehová, y servirle solo a él, y él os librará de manos de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Luego dijo Samuel: Reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Se reunieron pues en Mizpa, sacaron agua y la derramaron delante de Jehová. Ayunaron aquel día allí, y dijeron: Contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando supieron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: No ceses de clamar por nosotros a Jehová, nuestro Dios, para que nos guarde de manos de los filisteos. Tomó Samuel un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová lo escuchó. Mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Pero Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel.
Los hijos de Israel salieron de Mizpa, siguieron a los filisteos y los hirieron hasta abajo de Bet-car. Tomó luego Samuel una piedra, la colocó entre Mizpa y Sen y le puso por nombre Eben-ezer, porque dijo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron a entrar más en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado los israelitas, desde Ecrón hasta Gat, e Israel libró su territorio de manos de los filisteos. También hubo paz entre Israel y el amorreo. Samuel juzgó a Israel todo el tiempo que vivió. Hacía cada año un recorrido por Bet-el, Gilgal y Mizpa. Juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramá porque allí estaba su casa. Allí juzgaba a Israel y también allí edificó un altar a Jehová. Primera de Samuel 8. Israel pide rey. Aconteció que cuando Samuel envejeció puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Su hijo primogénito se llamaba Joel y el segundo Abías. Ambos eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, sino que se dejaron llevar por la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se reunieron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron: Tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, danos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel que le dijeran: Danos un rey que nos juzgue, y oró a Jehová. Dijo Jehová a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que ellos digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues oye su voz, pero hazles una advertencia solemne y muéstrales cómo los tratará el rey que reinará sobre ellos. Samuel repitió todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues: Así hará el rey que reine sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los destinará a sus carros y a su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Los empleará como jefes de millar y jefes de cincuentenas. Los pondrá a que en sus campos y sieguen sus mieses, y a que fabriquen sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para perfumistas, cocineras y amasadoras. Asimismo, tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, para dárselo a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dárselo a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, para emplearlos en sus obras. Diezmará también a vuestros rebaños y seréis sus siervos. Aquel día os lamentaréis a causa del rey que habréis elegido, pero entonces Jehová no os responderá. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: No, habrá un rey sobre nosotros, y seremos también como todas las naciones. Nuestro rey nos gobernará, saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las repitió a oídos de Jehová. Pero Jehová dijo a Samuel: Oye su voz y dales un rey. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: Volveos cada uno a vuestra ciudad. Amén. Ya hemos escuchado la palabra de Dios del día de hoy. En el capítulo 4 vemos que Israel sale a la batalla contra los filisteos, un pueblo fuertemente armado y equipado para la guerra. Israel fue vencido, versículos del 1 al 2. Ese día murieron 4,000 hombres. Los ancianos, viendo la derrota, responden con una confianza supersticiosa. Dicen que llevando el arca, que si la pueden llevar el arca a la pelea, a la guerra, el arca les ayudará a ganar, como si el arca fuera un amuleto de buena suerte. Se proponen traer el arca desde Silo, que es donde estaba, sacándola del tabernáculo, algo que no estaba permitido, ya que solo el sumo sacerdote tenía permitido hacerlo. Eso les dio prácticamente igual. Aún así trajeron el arca para llevarla cuando peleen la siguiente batalla, versículo del 3 al 4. Los israelitas gritaban de júbilo al saber que el arca estaba con ellos, que estaba en el campamento. Dicen que gritaban tanto que hasta temblaba el suelo. Se comportaron como paganos, ya que simplemente para tener la bendición de Dios tenían que orar y confiar en Él.
pero no lo hicieron y por eso trajeron el arca del pacto. Versículo 5. Aunque los propios israelitas no creyeron, no confiaron en Dios, los filisteos, que sí eran paganos, confiaron y creyeron en el poder del Señor. Sabían que Dios estaba con los hebreos y al escuchar que el arca del pacto estaba con ellos, incluso tuvieron miedo. Pero ni eso les hizo retroceder. Simplemente se animaron a luchar más. Versículos del 6 al 7. Aunque Israel llevó el arca del pacto a la siguiente batalla, fueron vencidos y murieron 30,000 hombres, entre ellos los 2 hijos de Elí, Ofni y Finees, y además los filisteos tomaron el arca. Un muchacho fue hasta Silo y le contó todo lo sucedido a Elí, que estaba sentado a la entrada del tabernáculo. De la impresión cayó hacia atrás y dice la palabra de Dios que se desnucó y murió a los 98 años, ya completamente ciego. Versículos del 12 al 18. Tenemos que mencionar que aquí se cumplió la señal que un mensajero de Dios le dio a Elí, que sus 2 hijos morirían el mismo día. Era la confirmación de que su descendencia no tendría más el sacerdocio. Eso lo vimos en 1 de Samuel capítulo 2 versículo 34. Más tragedias sucedieron en la familia de Elí. Su nuera, que estaba embarazada, al enterarse de todas las tragedias que habían pasado, como el robo del arca, la muerte de su suegro y la muerte de su cuñado y de su esposo Finees, dio a luz antes de tiempo y murió. Su hijo se llamó Icaboz, que significa traspasada la gloria de Israel. Versículos del 19 al 22. En el capítulo 5 vemos que los filisteos disfrutan de su triunfo al llevarse el arca del pacto como trofeo. Para ellos este era un símbolo de superioridad y la colocaron junto a su dios Dagón. Esto sucedió en Asdod. A la mañana siguiente fueron a ver el lugar donde habían colocado el arca y vieron que su dios pagano, su dios Dagón, estaba postrado ante el arca de Dios. Ellos volvieron a colocar en su lugar el ídolo. Versículo del 1 al 3. Al día siguiente fueron nuevamente a ver a Dagón y vieron que estaba postrado delante del arca de Dios y además que sus manos y su cabeza estaban cortados, estaban junto al umbral, que solamente quedaba el tronco. Versículo 4. Los filisteos no quisieron escuchar el mensaje que el Señor les estaba enviando cuando derribó a Dagón y por eso envió plagas de tumores a todo Asdod. Viendo todo el mal que el Señor les estaba haciendo, el pueblo pidió que no se quede el arca ahí, así que la mandaron a Gat. Y allí toda la población también se llenó de tumores, por lo que tomaron el arca y la trasladaron a Ecrón. Los de Ecrón se quejaban que habían llevado el arca hasta ellos para hacerles mal, por lo tanto pidieron que se devuelva el arca a Israel. Versículo del 6 al 12. Y aquí podemos ver que los filisteos tuvieron una oportunidad de convertirse al Señor, pero prefirieron la idolatría. Por eso tuvieron juicio y maldición. En el capítulo 6 vemos que el arca de Dios estuvo 7 meses en tierra de los filisteos. Los filisteos querían devolver el arca y preguntaron a los sacerdotes cómo debía hacerse esta devolución. Los sacerdotes respondieron con sentido común que debían devolver haciendo una expiación, haciendo un sacrificio. Por lo tanto, les dicen que deberían, además de mandar el arca, debían mandar 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, 1 por cada príncipe filisteo. Y además les dicen que deberían dar gloria a Dios. Otra señal de que ellos reconocían que el Señor era el Todopoderoso, pero ni por eso se retractaron de la idolatría, cosa que la vemos actualmente. Recuerden que la idolatría es uno de los mayores pecados, una de las cosas que el Señor más aborrece y abomina, la idolatría, porque estás dándole la gloria del Señor a una cosa, a un objeto, cosa que está más que descrito en la palabra de Dios que no se debe hacer. Pero bueno, lo seguimos viendo en la actualidad y lo seguiremos viendo en el futuro. Entre otras cosas, los filisteos reconocían que Dios era el Todopoderoso también porque hizo muchas cosas en contra del faraón y le endureció su corazón y solamente hubo males para él y para Egipto. Y esto no querían que le sobrevenga sobre ellos. Versículo del 1 al 6. Para devolver el arca del pacto pensaron en una estrategia o un experimento un poco extraño.
Pusieron a 2 vacas que nunca habían sido usadas para jalar un carro, atadas al carro que llevaría el arca. Y además utilizaron a sus 2 becerros y los encerraron como para que las vacas, primero, porque no tenían experiencia de cómo jalar un carro, no se pudieran mover. Y segundo, para que quisieran regresarse hacia sus becerros, hacia sus terneros. Querían ver si el instinto maternal de las vacas les hacía regresar y no avanzar. Esto lo vemos en el versículo del 7 al 9. Las vacas siguieron su camino sin separarse y sin apartarse de él. Los filisteos le siguieron de lejos hasta el límite de Bet-Semes. Versículo del 10 al 12. El arca del pacto fue recibida en Bet-Semes con júbilo. Además, presentaron como holocausto las 2 vacas que jalaban el carro, y la madera del carro también fue utilizada. Dice que Israel tuvo cuidado de que sean los levitas quienes toquen el arca, porque ellos sabían que no podía tocarlo nadie más. Eran los únicos autorizados. Esto ya lo vimos en Números 4 del 1 al 6 y también en el versículo 15 de este mismo capítulo. Bet-Semes era una ciudad sacerdotal, según lo que dice Josué 21:16. Todo esto lo vemos desde el versículo 13 al 15. La ofrenda filistea fue una por cada príncipe, un ratón y un tumor de oro. Versículos del 16 al 18. Estos príncipes eran Asdod, Gaza, Ascalón, Gat y Ecrón. Los hombres de Bet-Semes que miraron dentro del arca, el Señor los hizo morir, porque ellos no tenían ninguna autorización de tocar o abrir el arca. Y ellos sí lo sabían, por lo tanto, el castigo fue mayor que para los filisteos. Ese día murieron 50,000 hombres. Versículo 19. Lo sucedido les hizo reconocer que el Señor es santo, pero por lo sucedido no querían estar cerca del arca. Versículo 20. Lo que hicieron fue enviar un mensaje a Kiriat Jearim para que vayan a recoger el arca de Dios, que fue devuelta por los filisteos. Kiriat Jearim recogió el arca, la recibió y estuvo entre ellos muchos años, hasta que el rey David la llevó a Jerusalén. Esto lo veremos en el segundo libro de Samuel, capítulo 6. Pero aquí lo vemos en el versículo 21. En el capítulo 7, cuando los de Kiriat Jearim recogieron el arca de Dios, no la llevaron al tabernáculo, sino que la pusieron en casa de Aminadab, y además consagraron a su hijo Eleazar como sacerdote. La palabra de Dios no dice que era de linaje sacerdotal o no, pero durante 20 años Israel se lamentaba, aunque creyeron que teniendo el arca tendrían bienestar. No fue así. Versículo del 1 al 2. Viendo Samuel lo que estaba pasando, predica a Israel el arrepentimiento interno y externo. El arrepentimiento interno quería decir que se arrepientan de todo corazón, y el externo tendría que ser eliminando todo ídolo que tengan en sus casas o en los sitios que ellos las tuvieran. Los israelitas quitaron a Baal, que era según ellos el dios de la cosecha y por lo tanto el dios del éxito económico, y también quitaron a Astarot, que era la diosa de la fertilidad, que representaba el amor y el sexo, y se volvieron al Señor. Versículos del 3 al 4. Samuel reunió a todo Israel en Mizpa y oró por ellos. Los israelitas reconocieron su pecado contra el Señor, hicieron ayuno, y Samuel fue el último juez de Israel. Versículos 5 al 6. Cuando los filisteos supieron del arrepentimiento de Israel, subieron contra ellos a Mizpa. Israel tuvo miedo y le pidieron a Samuel que no deje de orar por ellos. Samuel presentó sacrificio y el Señor le escuchó. El Señor peleó por Israel. Mientras Samuel presentaba el holocausto, los filisteos llegaban a Mizpa, pero el Señor los atemorizó con estruendo, dice la palabra de Dios. Y los israelitas hirieron a los filisteos siguiéndolos hasta Bet-Car. Por lo tanto, Israel venció. Samuel puso una piedra como señal y como recordatorio de esta victoria entre Mizpa y Sen, y llamó al lugar Ebenezer, que quiere decir hasta aquí nos ayudó el Señor. Versículo del 7 al 12. Samuel fue un juez muy exitoso, aunque no era un juez militar, sino un juez espiritual. Los filisteos no volvieron a molestar a Israel porque el Señor estuvo con ellos mientras Samuel estaba vivo. Israel recuperó todas las ciudades tomadas por los filisteos
como Gat y Ecrón, versículos del 13 al 14. Samuel dedicó su vida al servicio del Señor. Era un juez que visitaba los diferentes lugares, ayudaba a orar, solucionaba conflictos, promovía la justicia. Además, tuvo una relación constante con el Señor en adoración y en sacrificio. Versículos del 15 al 17. En el capítulo 8 de Samuel vemos que cuando Samuel envejeció, puso a sus dos hijos como jueces, Joel y Abías, tomando en cuenta que ni Samuel, que era uno de los hombres más consagrados de la Biblia, no tenía la autorización de elegir juez, porque los jueces eran elegidos solamente por Dios. No era un puesto hereditario, pero así sucedió. Posiblemente esa haya sido la causa de que sus hijos no eran buenos, más bien eran avaros. Versículo del 1 al 3. Por esta razón es que los ancianos le piden a Samuel que levante un rey como las demás naciones. Samuel oró al Señor aunque a él no le gustaba la idea. El Señor le respondió que a pesar de que la solicitud del pueblo no era correcta, pero Dios enseñaría a Israel a través de esto, porque estaban rechazando a Dios por un hombre. Versículos del 4 al 8. El Señor le dice a Samuel que les explique al pueblo qué es lo que hará un rey sobre ellos. Le dice que tomará a vuestros hijos para servidumbre. Versículos 11 al 12. Tomará a sus hijas para sirvientas, versículo 13. Tomará vuestras tierras, versículo 14. Añadirá impuestos, versículo 15 y versículo 17. Dice también que este rey tomará vuestros mejores siervos para sus obras, versículo 16. Y les dice también que cuando clamen al Señor por todo lo que va a hacer este rey, el Señor no los va a oír, versículo 18. A pesar de todo esto, el pueblo no escuchó las advertencias y exigió rey. Samuel habló con Dios y el Señor le dijo: pon rey sobre ellos. Versículo 19 al 22. Y así terminamos con el resumen de lo que hemos leído el día de hoy. Espero que estos resúmenes les simplifique el aprendizaje de la palabra de Dios. Vamos a orar para dar gracias a Dios por la lectura de hoy. Amado Padre, vengo delante de tu presencia en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Te doy las gracias, la honra y la gloria por un día más de lectura bíblica, Señor. Gracias porque estamos andando en tu voluntad. Gracias porque nos permites el privilegio de leer tu santa palabra. Queremos conocer cada día un poco más. Queremos saber más de ti. Queremos saber qué es lo que debemos obedecer y qué es lo que debemos rechazar. Ayúdanos, Señor, a que todo espíritu de yo, de orgullo, se anule en nuestras vidas. Pon Espíritu Santo en nosotros, Señor, para que podamos ser guiados de forma correcta, de forma en que tu voluntad prevalezca en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a no tomar decisiones que no vienen de ti, sino a ser sensibles a tu voz, a tu palabra y a todos tus mandamientos. Te ruego todo esto en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias a todos por acompañarme un día más de lectura bíblica. Nos vemos el día de mañana. La paz de Cristo esté con todos y cada uno de ustedes. Hasta mañana.